esto para aminorar mi ignorancia. ¿Qué le llaman expansión de conciencia? ¿Yo tengo una conciencia y la expando o yo abro apertura, porque ustedes dicen apertura de conciencia? ¿Me puede explicar eso? Mire, le sugiero lo siguiente. Usted en este instante puede pedirse sentir sus glúteos, sentir su cuerpo. ¿Sí? Sienta su cuerpo, sienta su espalda y sígame mirando. Estamos juntos acá y mientras usted siente su cuerpo. ¿Lo siente? Sí. Bueno, cuando uno logra incorporar el cuerpo y mantenerse conectado, uno ya expandió su percepción. Uno logró incluir información que habitualmente no incluye en su conciencia, como la sensación del cuerpo. En ese minuto, uno puede reconocer que la observación que uno está realizando la está haciendo de un espacio meta. Uno contempla su cuerpo, siente su cuerpo. En ese minuto se expandió la conciencia. Cuando uno camina y siente la planta de sus pies, siente el peso de la planta de los pies, uno claramente va en una actitud expandida de conciencia, porque uno va incorporando información que no habitualmente uno tiene incorporada en la conciencia. Entonces la expansión de conciencia es el acto de modificar la percepción de tal manera de habilitarla para incluir información que habitualmente no se incluye. Me logra, porque es una experiencia. Yo siento mi cuerpo, yo, por ejemplo, ahora estoy tratando de hablar mientras voy escuchándome el sonido de la voz. Estoy conectado mientras voy hablando y eso me permite incluso que lo que tengo yo para transmitir se transmita por sí solo. O sea, las palabras van apareciendo para poder hablar del estado en el que yo me encuentro y con el cual yo quiero compartir. Entonces uno puede ir ejercitándose a aprender a estar un poquito más conectado. Eso es expansión. Y eso, en una práctica sistemática, va permitiendo tener momentos de mucha plenitud, donde uno termina deshaciéndose, desintegrándose y conectándose. Pero eso ya depende del tipo de práctica, cuán sistemática puede hacer. Pero en lo más simple, si usted siente su cuerpo, usted tiene ahí la constatación por sí misma de que sí, pues, usted habitualmente no siente su cuerpo cuando camina, no sabe de su cuerpo, salvo cuando duele por alguna cosa. Pero de repente uno aprende a usar el cuerpo como un ancla que le garantiza un estado de observación más lúcido, que le permite trascender lo que se va pensando en la cabeza. Eso es una pequeña cosa de expansión de conciencia así de simple. Milton, lo siguiente, estamos de acuerdo en que el ser humano está dotado de espiritualidad y que hay enfermedades del espíritu totalmente que no permiten vivir. Ahora bien, la administración, por ejemplo, de la cannabis para un enfermo, yo creo que está muy bien cuando la receta, cuando la da, cuando la administra la dosis, una persona, por ejemplo, un médico. Un médico yo creo que puede tratar estos problemas espirituales mediante la cannabis. Porque el uso libre, yo hice clases durante muchos años, durante 40 años hice clases, en que había niños con enfermedades espirituales severas que no lograban vivir, que sufrían tremendamente y que se empezaron a automedicarse con la marihuana y que terminaron por lo general, algunos terminaron a tiempo y otros terminaron destruidos. Entonces mi pregunta es si estas, como cualquier medicamento, como cualquier droga, si yo tomo una aspirina también tiene sus dosis de droga, por supuesto. Si tiene que ser administrado por un profesional, por alguien que sepa, pero no libremente administrado. Mire, aquí el asunto, nosotros usamos la cannabis como caballito de Troya, porque en realidad sobre esa materia hay que hablar mucho, hay mucho que decir. Pero aquí lo relevante era que nosotros estábamos haciendo una reivindicación de nuestra soberanía, para usar o para no usar, nosotros, como profesionales, que lo usamos en el contexto de una capacitación, de un esfuerzo por habilitarnos para tener la conciencia expandida de tal manera de poder compartir algo de lo que nosotros tuviéramos alguna propiedad y para poder soportar lo que significa ser vilipendiado por la justicia. O sea, había que tener capacidad para soportar, había que agarrarse a algún lado. Nosotros usamos eso teniendo como objetivo que nosotros buscábamos el respeto por nuestra libertad. Y en ese minuto, Chile, completo, tiene el mismo ejercicio, aprender a administrar grados de libertad superiores. Ciertamente, no solamente la cannabis, sino que el dinero, el poder, el sexo, todas esas energías hoy día no están siendo administradas con la altura espiritual que uno quisiera.
Sin embargo, aquí el problema es habilitar a los seres humanos. Ese es el objetivo nuestro, ¿no? Como tratar de habilitar. Ahora, en relación con la cannabis hay mucho que decir respecto al uso medicinal. O sea, mucho que decir, todavía no se sabe nada de todo lo que tiene como capacidad. Lo más relevante que tiene como medicina, y es lo que usaban los chamanes todo el tiempo, es su capacidad antiógena. O sea, la posibilidad de, convenientemente educada a la persona, lograr tener una expansión perceptual que le permita a uno cristalizar identidad en el plano espiritual. Cuando eso se usa, la cannabis se convierte en una tremenda y formidable herramienta. Ciertamente hoy día la cannabis, igual como el alcohol, como el tabaco, es objeto de un uso impropio, pero incluso en esas circunstancias el efecto secundario que tiene la cannabis en comparación con el alcohol, o sea, no tiene comparación con la otra sustancia, ni con los antidepresivos, ni con nada. O sea, es muy, ciertamente para el que la usa mal, es un problema, como el que usa mal cualquier cosa, ¿no? Pero ese no es problema de la cannabis. El problema es de las personas. Por eso que el tema de las políticas de droga, por ejemplo, que se focalizan en las drogas, o sea, cuando la única solución es que las personas modifiquen su relación con las drogas. O sea, porque las drogas siempre han existido. Entonces, focalizar como animistamente en las cosas, la responsabilidad, cuando la ley lo que tiene es regular las conductas de los seres humanos, no cuáles cosas de los seres humanos, cuáles cosas sí tener y cuáles no tener, ¿no? Aquí el foco ha sido cómo nosotros usar una herramienta como la cannabis, que en circunstancias como las nuestras permite expandir la conciencia y habilitar para un contacto espiritual superior, nosotros poner eso al servicio de lo que está necesitando la cultura. Esa fue la estrategia. Pero hay mucho que decir respecto a la cannabis y hay mucha gente que la usa mal, ciertamente, pero así todo, comparado con otras sustancias, es la que menos daño secundario produce, ¿no? Pero hay mucho que aprender y mucho que decir respecto a eso, o sea, porque eso es todo un archivo nuevo, donde hay mucho que decir. Hay niños que están salvando sus convulsiones refractarias al tratamiento con el uso de la cannabis. Hay personas que están teniendo experiencias de agonía mucho más maduras con la cannabis. Hay personas que el estrés, de hecho, cuando uno hace en el estudio de drogas y mira el uso de la marihuana puntualmente, se da cuenta que la marihuana ha sido intuitivamente usada para satisfacer necesidades espirituales de los jóvenes que la cultura no tiene cómo satisfacer. Y que muchos jóvenes, cierto, cuando uno lo analiza, usan marihuana y un montón de otras cosas y se van para abajo, pero hay un montón de otros que uno ve que uso responsable. La gente que tiene problemas con la cannabis es el 10, 9%, pero hay un 90% de personas que tienen uso responsable. En la tercera edad, por ejemplo, en las demencias, en el deterioro, es un efecto porque despierta. Las personas empiezan a tener contacto con competencias que no son cognitivas. Ya mucha de la angustia de la tercera edad es que la persona contempla el deterioro cognitivo, ¿no? Y se angustia porque va viendo cómo se compromete su deterioro. Pero eso pasa porque ignoran un montón de otras potencialidades y otras capacidades que a esa altura espirituales son mucho más relevantes que acordarse de cuántos son 5 por 5. O sea, uno puede recrear la relación que tiene con la tercera edad, con el niño, con todo el ser humano, y empezar a modificar un montón de conceptos que hoy día se dan a propósito de un paradigma que desconoce un plano de realidad más sutiles. Pero usted tiene razón, no es la panacea, ni la idea es que todo el mundo... Pero las personas que lo deciden usar, aunque les haga mal incluso, están en su derecho. O sea, no se puede cuestionar el derecho de alguien a hacer algo así, a menos que produzca daño tercero. Y eso es lo interesante, porque lo relevante finalmente es llevar el foco de atención hacia el ser humano, tratando de actualizar su potencialidad para que emita respuestas de otra jerarquía, y no solamente con la marihuana, con el alcohol, sino que con la vida entera pueda tener un proyecto de vida más coherente, más inteligente. Sí. Justamente, bueno, hubo una respuesta a lo que mi inquietud, pero la inquietud concretamente, porque yo pienso que en toda lucha por el derecho humano, como el aborto, pero ¿qué pasa? ¿Usted pensaron a justamente algo taller con la comunidad en general de los seres humanos? Porque es como divididos, lo que son conscientes, lo que pueden, pero hay toda la otra parte de los seres humanos que no se puede, pero lo hago mal, no tengo contención justamente de comunicación humana, que por el momento es el desastre, buscamos todos una nueva comunicación humana.
pero yo siento que se necesita algo más. O sea, es un trabajo genial, está bien, resultó algo, pero la continuidad debería ser a la comunidad en general, que toma o no marihuana, que sepa de qué se trata, que no hay juicio de la persona que, o no, eso es malo, al otro que fuma. ¿Entiendes? Una educación más amplia. Mira, lo que yo te puedo decir en relación con eso es que todo esto que está lográndose en el Ministerio Público, en los jueces, en la Defensoría, es justamente porque ya mucha ciudadanía está en esta otra cosa. O sea, lo que le quiero decir es que eso no salió así de la nada, esta cristalización a nivel institucional. Son el reflejo de un proceso que viene desarrollándose en Chile de distintas maneras. Esto que veíamos como el trabajo que ustedes hacen acá, por ejemplo, genera una inyección, una vitalidad en planos meta, donde también hoy día hay servicio público. O sea, hoy día es imposible arrancarse de la obligación de tener una intención de servicio público en los planos astrales. O sea, hoy día... Está bien, pero al nivel concreto hay, o sea, parte de la población que son gente bastante pobre, que no tiene educación en general, que no sabe manejar eso de la marihuana hasta dónde el vino, o sea, se sabe, se mezcla todo. Se sabe que la marihuana no va con el alcohol, hay un montón de cosas que nosotros podemos saber, pero que hay mucha gente que son menos, que tienen menos posibilidad de llegar a este lugar donde estamos de conciencia. Pero si tú... Sí. Pero si tú me permites, mira, hoy día está el alcohol, está el tabaco, está la marihuana, o sea, en todos esos casos falta que hacer eso. Por eso que lo primero, y por eso que lo nuestro, ¿qué es lo primero? O sea, que la cabeza, o sea, nosotros lograr que la cabeza, que el que decide cómo se canalizan los recursos, cómo se alinea el trabajo del Estado, que es allí inyectar la noción. Y en eso estamos en este minuto. O sea, aparte de que esto, te reitero yo, en muchos espacios ya eso que tú me planteas ya está trabajado. Por algo se levantó esta energía y está logrando la transformación de esta naturaleza. O sea, con certeza hay que seguir. Con certeza mucha gente que cree que sabe, hay que seguirle contando para que sepa mejor de lo que cree que sabe. O sea, todo eso. Sin embargo, aquí en este minuto el papel nuestro, porque yo veía la complementariedad, por ejemplo, hay personas como el doctor Weinstein que ha estado trabajando, sembrando, generando espacios, o sea, contribuyendo desde su espacio, y a nosotros nos toca esta otra, ir al Estado y decir, ya, pues tenemos todo esto aquí, coherencia, por favor, toda la energía de todo, invirtámosla en un ser humano, pero inclusivo, integrado. O sea, estamos trabajando para que eso, lo que debería ser, como decían algunos candidatos a la presidencia, que la educación chilena, toda la educación, incluyera la formación en el plano espiritual de los seres humanos y que no se quedaran con esas clases de religión que son nada, digamos. Son tanto como las clases de sexualidad que hacen que hablan de la anatomía, pero no hablan de la vivencia sexual. O sea, claramente, primero hay que inyectar, y por eso el objetivo nuestro y lo valioso es que estamos logrando en la sapiencia, en la cabeza, inyectar coherencia. O sea, como, por ejemplo, lo que pasó con el Ministerio Público. El Ministerio Público, la Fiscalía Nacional está tomando conciencia de la necesidad de respetar al ser humano, o sea, integralmente, esencialmente. O sea, empezamos a tener la opción de que ese plano de la vida del ser humano empiece a ser atendido, que es de donde nosotros podemos esperar esa respuesta de categoría. Pero si nosotros hicimos, como le contaba al principio, Sename, salud, o sea, hicimos educación por todos lados, pero íbamos y veíamos que chuta no íbamos nosotros y la educación era barrida por lo otro. Entonces tuvimos que ir a la estructura más de fondo. ¿Sí? Hay algo puntual que... Sí, cortísimo. Que yo convivo con... Tengo mi árbol genealógico materno, esquizofrenia. Tengo un personaje, un tío que es esquizofrénico. Y toma como una ensalada de pastillas en la mañana, en el mediodía y en la tarde. Y preguntando así como de psiquiatra, ¿algún esquizofrénico se le ha tratado con marihuana? Con marihuana yo no, pero lo que sí te puedo decir es que a mí me tocó, un ejemplo así muy paradigmático, un estudiante de psicología diagnosticado de esquizofrenia. Y el muchacho viene,
y yo veo que ahí lo que está pasando es que hay un trance evolutivo que está siendo ponderado inadecuadamente por el psiquiatra, y lejos de ser una esquizofrenia era un momento de trance donde estaba mezclando dos realidades, y que sin la capacidad en el psiquiatra para reconocer que eso está pasando, esquizofrenia. Claro. Ese muchacho, nunca tenía esquizofrenia, pum, medicamentos para calmar la angustia, pum, pum, y ahora el tipo es académico de la Escuela de Psicología de la Universidad del Pacífico. O sea, nunca tuvo esquizofrenia. Ya. La esquizofrenia no existe. Eso lo quería preguntar. No existe la esquizofrenia. La esquizofrenia existe, más bien es la secuela de una intervención iatrogénica del médico. Ya. Pero es lo que nosotros nos han enseñado. O sea, lo que pasa es que todo esto está en evolución, porque nosotros nos enseñaron otra cosa en su momento, en la formación como psiquiatra. Pero hoy día uno puede decir que depende del momento, cuando uno logra pillar, antes que se consolide en la etapa aguda de la esquizofrenia, en la etapa aguda uno puede hacer alguna magia y recanalizar la energía, ¿no? Pero Pero la risa me se acercaba a mí y me decía, Ailín, tienes un pitillo que me convides. Así yo le decía, tío, dígame bien porque me puedo confundir, ¿de qué pitillo está? ahora yo te digo que en lo esquizofrénico, que es energía, caudal de energía que está tratando de meterse y que no calza en el cauce que está habilitado, cuando tú expandes la percepción, cuando expandes la conciencia y logras que ese caudal fluya sin fricción, tú armonizas. Y tú, porque tú sabes que el esquizofrénico o es esquizofrénico o es una lumbrera. Siempre el esquizofrénico tiene una percepción expandida espontáneamente, y que es esquizofrénico en la medida que no tenga la habilitación para administrar esa sensibilidad expandida. Por lo menos esa es la observación que yo te puedo compartir, ¿no? Pasa lo mismo con los depresivos. Los depresivos vienen sufriendo y uno ve que hay alguien que está siendo exigido para dar el salto. Entonces depende con quién se encuentre, o da el salto o lo tapan con cuestiones para que siga por abajo, ¿no? Entonces hoy día la psiquiatría está evolucionando también. Entonces hay una mirada que está lentamente tratando de instalarse, pero lo que pasa es que esos síntomas, cuando el contexto es un sujeto recreado con espiritualidad, eso significa una cosa. Cuando no hay espiritualidad significa otra cosa. Y depende de quién tenga el poder en este minuto, el médico. Si el médico tiene expansión de su percepción o no la tiene, le va a orientar para uno o para otro lado al paciente, ¿no? ¿Qué pasa con Oye, el doctor aquí, perdón. Sí. Cortito, yo quiero preguntar, ¿qué pasa con esas mamás, con esos padres de esos que consumen, que son esquizofrénicos? ¿Cómo les perjudica la inteligencia? ¿Tienen remedio? Si son acogidos con amor después, ¿eso puede mejorar? Cada familia tiene su propia circunstancia, y a veces están las condiciones para poder pegarse el salto y a veces no. Depende del terapeuta, depende del psiquiatra, depende de la familia, depende de un montón de cosas. Por lo tanto, cada caso es una realidad particular y que uno tiene que evaluar y ver qué posibilidades tiene. A veces es tan impenetrable el sistema, está tan enfermo que no hay por dónde. Y otras veces sucede que se dan ciertas circunstancias que permiten que uno le abra una puerta y le muestre una ventana y la gente pueda salir. Pero es algo que no se puede generalizar, menos en un momento de trance evolutivo como estamos ahora, donde la inercia tiende como a operar en la misma lógica que siempre se ha operado, y lo que estamos planteando ahora es algo que está con fuerza, pero recién como instalándose con cierta propiedad. Sí. Yo creo que indudablemente hay muchas cosas que nos interesan, pero tal vez valdría la pena como volver un poco a la cosa que tú estás planteando como en términos del desarrollo de conciencia del momento histórico, ¿no? Lo que nos han traído Milton y Paulina, que a mí me parece tremendamente importante. Es decir, ¿qué nos pasa con el tema de la marihuana? Que no lo vemos en el contexto de la evolución humana, sino lo vemos como algo que de alguna manera interesa porque parece necesario hacer algo en este juego que hay entre lo bueno y lo malo, digamos, ¿no? Hacer algo, ¿no? Pero ese algo, ¿qué profundidad tiene? Piensan ustedes que si se plantean el tema de la marihuana como un problema grande de salud, mucho más grande el problema del alcohol, mucho más grande. En un momento determinado
se jugó, yo creo que todavía se sigue planteando, que es el principal problema del país. Ahora, ¿qué se puede hacer con el problema del alcohol? ¿Prohibirlo? Por alguna manera, por algún hecho, por algo está, por algo se consume alcohol. Ahora, podríamos decir que por algo se consume marihuana, con la diferencia que como nos están contando Milton y Paulina, y como es la experiencia de todos nosotros, bueno, hay un papel importante que tiene la marihuana que se desconoce en esta cultura. Ahora, ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Yo creo que es lo complejo que somos los humanos y lo difícil que ha sido, de alguna manera, orientarnos en este complejo, y tal vez echamos mucho tiempo más. En los mitos está establecido un hecho importante. Frente a esta complejidad, hay algunos mecanismos que podríamos decir son mecanismos de defensa culturales, mecanismos como para absorber la complejidad. Entonces, está el mito de lo que unos sociólogos han llamado el mal del infinito. Es decir, disolvamos nosotros la complejidad así con una tremenda expansión, ¿no? Es el Ícaro queriendo volar hasta el sol, digamos, olvidándose que tiene las alas con cera y se va a caer por el efecto del calor del sol con respecto a esa cera y se cae. Pero también está la frivolidad, ¿no? La frivolidad que hace que creamos de repente tener todo convertido en oro hasta el punto que la persona querida se lo convierte en oro, o el alimento se lo convierte en oro. Entonces, ¿cómo hacer el equilibrio? Pues eso estamos planteando, ¿no? ¿Cómo hacer el equilibrio? Y parece que no hay otra manera de hacer el equilibrio que tomar en cuenta algo que pasa en la evolución humana. Que está observado que a medida que pasa el tiempo, naturalmente, sin incluso intencionalidad, va aumentando esta condición que, para llamarlo de alguna manera, se llama sabiduría, la sofía. Pero conversamos antes de que este tema de la sabiduría no está puesto realmente en la formación. Piensen ustedes el lugar que tiene la amistad con la sabiduría, la filosofía, ¿no? Es una cátedra dentro es decir, ¿no? Parte de la vida de formación, en la familia, en los medios de comunicación, en la escuela, sobre todo, siempre es por ahí una especialidad. Hay personas que se llaman filósofos, pero amistad con la sabiduría, así, orgánicamente incluso uno piensa, bueno, tendría que ser una cosa legitimada como propiedad de los humanos, pero no es así. Piensen ustedes en esto de que somos seres con dos hemisferios cerebrales, uno el de la prosa, otro el de la poesía, pero la poesía está puesta por ahí también como un género literario, pero poesía es posibilidad de expansión. Pero, y en este juego aparece el tema de la espiritualidad como si fuera también una cosa a tener que aceptarla como inquietud de una pequeña minoría extraña, ¿no? Bueno, pero resulta que ¿cómo es posible que nosotros existamos? ¿No? Porque hay un plano que está detrás de este plano que estamos nosotros en este momento conversando, o dentro de este plano, pero que nosotros no lo estamos viendo. Entonces, lo que hemos estado escuchando es como un camino que yo diría un camino valiente, un camino con coraje de ser, que afrontar así el toro tomando por las astas, digamos. Es decir, bueno, existen los poderes, y ellos, y Milton afrontó el poder judicial hasta el punto de tener este reconocimiento de poder sentirse con afinidad con el presidente de la Corte Suprema, que ya está transmitiendo sus cosas a otros lugares. Además lo afrontó en el Parlamento. Y contó su cosa y juntó con... Hubo parlamentarios que estuvieron de acuerdo con él. Bueno, matices más, matices menos, es una manera de ver las cosas. Ahora, dentro de esta exigencia que tenemos nosotros siempre de estar optando por este camino o por otro camino, dentro de esta cosa como natural del blanco-negro, bueno, también existe esta otra alternativa de decir, bueno, hagamos una cosa semejante sin tomar donde está el asiento del poder. Hagámoslo, se dice convencionalmente, desde la base. Es posible. Bueno, y lo estamos haciendo. Bueno, yo
he estado en eso todo el tiempo. Pero a mí me parece importantísimo reconocer esta experiencia, de decir, bueno, como decía Paulina, bueno, estamos siempre entre ciudadanos, ¿no? De repente hay un ciudadano presidente con el cual se puede conseguir algo importante, y con eso nosotros no dejamos a un lado el trabajo así arduo, lento, de cambiar el sentido común, de cambiar la cultura, de conseguir que la gran cantidad de los seres humanos así, no solamente hablen de espiritualidad, sino que la vivan, como usted estaba planteando. No solamente hablen de democracia, sino que la vivan. Pero esta es una instancia muy importante, es una instancia tremendamente importante. O sea, tan importante, doctor, como que se trata, en términos más simples, con cuál ser humano vamos a seguir viviendo, con cuál ser humano nos vamos a seguir interactuando. Y sucede que el ser humano que está en la ley dice que tiene que ser con espíritu. Y en este rayado de cancha, que no es nacional, sino que es internacional, porque no es que, porque dice la Constitución de Pinochet, no, sí, es que para pertenecer a la comunidad internacional de naciones hoy día, tiene que estar, y ya de hecho lo está, este respeto por este ser humano recreado, con esencia incluida. O sea, eso es lo interesante, es como, no habla medio de la clandestina, y como, pucha, el ser humano de la espiritualidad. No, pero sucede que en Chile, la matriz jurídica indica que el ser humano viene con espiritualidad y el Estado tiene compromiso y la ciudadanía tiene que exigirle, porque uno piensa que pedirle, no, hay que exigirle al Estado y a la educación y a la salud que desarrolle un servicio alineado con lo que dice la ley, porque si no están fuera del Estado de Derecho, o sea, están fuera de la ley. Hoy día un médico que hace medicina sin incorporar la esencia es un delincuente, por decirlo así, porque no está alineado con el derecho. El derecho exige al médico que visualice su servicio con la presencia del espíritu del ciudadano que tiene al frente. O sea, eso es lo que uno puede sacar. O sea, imagínense lo relevante que es eso, tener eso como herramienta para nosotros, para el ciudadano que no sabía. Mire, no sabíamos, estuvimos estudiando esto de que hay un chileno que había estado participando en la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. No teníamos idea, no sabíamos ni siquiera quiénes habían estado. Hay una anécdota, nosotros el año 2012 hicimos una serie de jornadas en el Senado, en la sede del Senado en Santiago, que tenían por título Conciencia para el Desarrollo Humano en las Políticas Públicas. Hicimos 6 jornadas, pero cuando hubo que ponerle el nombre a esta iniciativa que se iba a desarrollar, la persona con la que interactuábamos, funcionario del Senado, le pareció que espiritualidad era una palabra que prácticamente no se podía usar. O sea, nosotros íbamos a cometer una cosa muy... Sacrilegio. Claro, muy desatinada al nombrar ni siquiera la palabra espiritualidad. O sea, ni siquiera sabía esa persona, como nosotros también ignorábamos, que la propia Constitución habla de espiritualidad, que la Ley de Educación habla de espiritualidad, que los tratados internacionales son una oda a la dimensión espiritual y trascendente del ser humano. No se puede concebir un ser humano sin esa dimensión. Entonces, en el fondo es una llamada de atención, un aire fresco que nos entra a todas las personas que han estado trabajando por esta dimensión más fina del ser humano en la vida cotidiana, para decir, bueno, adelante por la puerta ancha, porque eso es lo que la misma ley en Chile y en el mundo entero está diciendo, aunque también nos dijeron a nosotros en tribunales, bueno, es verdad eso, ya, sí, es verdad, dice eso, pero en realidad eso no se cumple. Y con eso todo se conformaba. Y nosotros dijimos, bueno, no nos conformemos con eso, vayamos por eso. Y finalmente la ley, o la justicia, más bien dicho en Chile, le dio la razón a esa perspectiva, no a nosotros, sino que a todas las personas que están afirmando esa misma comprensión. La interpretación correcta de la ley. Y nosotros, como forma de presionar al Estado, presentamos una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando la descalificación esencial de la identidad fundamental del ciudadano en Chile. O sea, eso está sucediendo. En Chile el Estado descalifica la identidad de fondo, la esencial, la que está dicha en los tratados que tiene que ser, y eso es un pecado. O sea, no hay democracia si el ser humano con el que se trabaja no está siendo alineado con lo que dice el derecho internacional. Me parece que estaría como tan íntimamente ligado a una experiencia que tuve hace poco, en que se hizo una revisión de cómo había sido todo este proceso de cambio de la Constitución.
Ustedes saben que hace varios meses se estaba haciendo una serie de reuniones en que, según dicen, se hizo un estudio previo y se dijo que los chilenos acostumbraban a sentarse a tomar té con algunas galletitas y a conversar. Y pensando en ese principio se dijo, se pueden juntar no menos de 10 personas para que discutan sobre la Constitución y los aspectos que quieren cambiarle y después mandan un acta y que esta las va a considerar una comisión más arriba para la nueva Constitución. En base a ese planteamiento se hicieron no menos de 200 reuniones en todo Chile, lo cual existe un mapa. Yo le había preguntado a Lucho si había un data para haberlo mostrado, pero cualquiera lo puede ver en la computación, en internet. Es un mapa, un estudio donde hay un mapa donde están todos los lugares donde se hicieron estas reuniones. Y en Santiago, creo que en Las Condes solamente hay más de 200 reuniones, 200 lugares donde se reunió la gente. Y bueno, yo esta evaluación la tuve en el Centro Diego de Medellín, que es un centro ecuménico donde se junta gente de distintos pensamientos y que tuvo la feliz idea de que a lo mejor toda esta gente que se había reunido, que son algo de cerca de 90.000 personas, se podría mandar una invitación a que siguieran reuniéndose para que fueran afinando lo que realmente quieren como nuevo país. ¿Qué visión tiene del nuevo país? Y esto lo ligo con lo que ustedes decían. Si no pescamos la Constitución y vemos se está cumpliendo lo que aquí dice, ¿qué es lo que realmente dice? ¿Cómo vamos a ir a cambiar si algo a lo mejor nos beneficia, como ese primer artículo o el artículo 5 que tú decías? Que tú estás... Que tienen que leerlo. Pero sí, pues entonces si nos basamos en eso, no sé, aquí también en Islas Negras se hicieron reuniones, a lo mejor más de alguno aquí fue a esas reuniones, y sería como muy interesante reunir las dos cosas, o sea, si hay aspectos positivos dentro de la Constitución, ¿para qué los vamos a cambiar, pues chiquillos? Se cambiará lo que realmente nos perjudica. Es que en este caso no se puede cambiar. Porque el compromiso internacional no Imagínate. Lo que yo quería ver de esto de la falta de interés por la parte espiritual de los chilenos es que la educación se sacó la educación cívica, se sacó filosofía, es decir, de que los jóvenes, las nuevas generaciones no pensaran, no vieran su espíritu. Se quitó de la educación la parte espiritual del individuo. No obstante, la ley de educación dice que la espiritualidad es un objetivo del que forma. O sea, está en la ley de educación, no en salud, pero en educación está explícitamente puesto que la espiritualidad es un objetivo. Entonces, si sacan en un principio así, más tiene que ver con el asunto de la medicina, porque pareciera de que la Constitución quisiera de que los chilenos fuéramos solamente cuerpo y no mente. O sea, Miren, yo creo que es re importante este atenuante. Veíamos delante como la necesidad de habilitarse para poder comprender este plano de realidad. Nosotros partimos de la premisa que como científicos, como profesionales, teníamos que aportar con una información que la mayoría no tiene. O sea, no se trata de poner, ¿cierto?, sino que más bien de asumir la responsabilidad de ser nosotros los responsables de ir compartiendo este destilado de información, esta síntesis evolutiva de conocimiento, que tiene que ser puesto con sagacidad, con astucia, con mucha estrategia, ¿no? Pero que somos nosotros los responsables. O sea, al otro lado no hay enemigos, hay personas que no saben, y si nosotros sabemos y hemos tenido la fortuna de tener condiciones para haber caído en cuenta de algo, nos toca a nosotros hacernos cargo de eso. O sea, nosotros no estamos en contra de nadie porque, como alguien decía antes, aquí el momento es que o pasamos todo o nos quedamos abajo todos. Entonces aquí el asunto es que tenemos que, aquí hay en la especie la que está en este minuto haciendo un salto, y no es conducente irse en contra de otro, porque en realidad eso es flojera en este minuto. A sabiendas que al otro lado hay menos que de lo que nosotros tenemos, por lo tanto la pega nuestra es cómo cultivamos lo que tenemos para que alcance la concentración tal que pueda permitir compartir por osmosis, como decía alguien, con el otro, de un grado de concentración superior a uno menor. Y ese es el desafío. O sea, por un lado tenemos
el encuadre, y por otro lado tenemos que tener la humildad suficiente para saber que al otro lado tenemos que saber que la gente que no sabe y que la obligación la tenemos nosotros. Muchas gracias, ha sido muy interesante. Ustedes nos permiten un ejercicio. Nosotros tenemos habitualmente, e invitar a algunos que puedan acompañarnos, nosotros usamos ciertos himnos como momentos de concentración. Si ustedes nos permiten, nos quisiéramos compartir con ustedes un momento como ese. Jesús, Santa María, traigo aquí amor y alegría. Jesús, Santa María, traigo aquí amor y alegría. He aquí dentro de ti alegría nos da única razón. He aquí dentro de ti alegría nos da única razón. Eso, Santa María, traigo aquí amor y alegría. Eso, Santa María, traigo aquí amor y alegría. Y aquí dentro de ti alegría nos da única razón. Y aquí dentro de ti alegría nos da única razón. Eso, Santa María, traigo aquí amor y alegría. Eso, Santa María, traigo aquí amor y alegría. He aquí dentro de ti alegría nos da única razón. He aquí dentro de ti alegría nos da única razón. Muchas gracias. Me olvidó la clave. Pero feliz, o sea, ¿ya lo paré o no? Es que, no, me olvidó la clave para poder... 33.96. Ay, perdón.